Bueno, gente, en el día de hoy vamos a hablar de la histología del sistema nervioso. Esto hace referencia a la celularidad que va a conformar todo el componente del sistema nervioso a nivel central y a nivel periférico. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar de un componente, una clasificación importante que tiene que ver con la histología del sistema nervioso que corresponde a las células gliales. Podemos comenzar diciendo que el tejido nervioso va a estar formado inicialmente por las llamadas neuronas, que como habíamos visto anteriormente, las neuronas se especializan en los mecanismos de conducción de estímulos, que lo habíamos tratado ya en la sección anterior de la parte de los mecanismos de la sinapsis. Y el otro gran componente en que se subdivide va a ser las células gliales. Estas células gliales a su vez van a presentar dos grandes divisiones, dentro de las cuales tenemos las células de la microglia, que estas células de la microglia van a tener una función importante en los mecanismos de defensa, es decir, que el sistema nervioso cuenta con un sistema propio de defensa que está dado por estas células que observamos aquí, ¿no? Que son las células de la microglia. Muy bien, entonces la otra gran división que va a presentar va a estar dada por las células de la macroglia. Como podemos ver aquí, la célula de la macroglia incluye cuatro grandes variedades, ¿no? En el cual están los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann y las células capsulares. Entendiendo que las dos primeras hacen parte, como lo vamos a resaltar aquí en este corchete y está resaltado entre paréntesis, al sistema nervioso central, y las dos últimas que va a hacer referencia al sistema nervioso periférico. ¿Ok? Continuamos entonces hablando ahora de las células gliales. Entonces, las células gliales se caracterizan porque van a presentar una característica en la cual podemos mencionar que se encuentran cumpliendo función como son protección. Vamos a encontrar que también permiten función de sostén. Y podemos mencionar que también van a cumplir funciones como son en procesos de nutrición, que lo hablaremos en cada una de los componentes que conforman a esta característica general que van a tener estas células. Entonces aquí estamos viendo que van a tener estas acciones sobre ¿quién? Hombre, sobre las neuronas, que como habíamos dicho son las que principalmente van a cumplir las funciones dentro de los mecanismos de la conducción. Muy bien, entonces pasamos ahora con las llamadas células gliales. Entonces las células gliales, como habíamos visto, se van a clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Entonces esos dos grandes grupos, hablábamos de la microglia, que la vamos a resaltar en este esquema. Aquí estamos resaltando una célula de la microglia o microglia, y como veremos posteriormente, pues se va a asociar con los mecanismos de defensa. Esto para que nos relacionemos con la forma que va a presentar estas células, que van a ser células pequeñas. Luego tengo aquí las células llamadas células de la macroglia. Macroglia. Entonces, las células de la macroglia, aquí incluye, esto es una célula de la macroglia. Vamos a hablar que esta también será otra célula de la macroglia. Y vamos a observar también una gran variedad que podemos mencionarla también, que son las células ependimarias, que la habíamos incluido en las anteriores.
células ependimarias, en las cuales vamos a encontrar este grupo de células que se localizan a nivel de esta membrana. Entonces, esto corresponde a las células ependimarias. Que pues van a encontrarse tapizando lo que son las cavidades. Entonces, continuamos hablando ahora de las células de la microglia. Entonces, las células de la microglia señaladas aquí, como la estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a cambiarle el color a la tinta para darnos un color. Entonces aquí tenemos la célula de la microglia. Estos son microglia. Entonces la célula de la microglia va a tener primero unas características, ¿no? Que podemos decir que son células pequeñas. Como lo podemos observar aquí, tienen un tamaño pequeño comparada con ¿qué? Con la neurona que estamos viendo aquí. Esta es la célula de la microglia, y estas son las neuronas que van a tener mucho mayor tamaño, ¿no? Como digamos anteriormente, van a tener una función que se relaciona con los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque se van a encargar ellas de fagocitar. Cuando hablamos de fagocitar, quiere decir comerse. Fagocitar todos los desechos que se producen como consecuencia de procesos, los desechos de procesos infecciosos, que se presentan en el sistema nervioso central. Inclusive van a tener efectos también sobre bacterias, ¿no? Que ingresan al sistema nervioso central en condición de patógenos que puedan potencialmente ocasionar una infección a este gran sistema. Muy bien, luego vamos a encontrar de las células ependimarias. Entonces, las células ependimarias las vamos a localizar ¿dónde? Las vamos a localizar en este punto que tenemos aquí a nivel del sistema nervioso central, que corresponde los ventrículos, a nivel de los ventrículos cerebrales, ¿no? Ella a nivel de los ventrículos cerebrales se va a encontrar tapizando las paredes de los ventrículos y va a ser responsable de producir el 80% del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central. Entonces, es un sitio donde lo vamos a encontrar, y esta, que aquí la vamos a señalar también con color rojo, corresponde al conducto o canal ependimario que conforma la médula espinal, y vamos a encontrar que también aquí está rodeada por líquido cefalorraquídeo, al cual produce líquido cefalorraquídeo, y encontramos que esta producción va a ser aproximadamente en un 20%. Generalizando, podemos decir que las células ependimarias a nivel del sistema nervioso, a nivel de los ventrículos laterales, son responsables de la producción del 80% de líquido cefalorraquídeo, y a nivel del canal ependimario, como leemos aquí, es responsable del 20% de líquido cefalorraquídeo. Entonces, además de eso, como dije anteriormente, va a tener una función que va a ser tapizar las cavidades
de estos grandes espacios, ¿no? Como ya hemos dicho, de estos grandes espacios, ¿no? Que incluyen los ventrículos y el canal ependimario. Muy bien, entonces ahora vamos con las células, los oligodendrocitos, que aquí los vamos a resaltar en color azul, este esquema que se ha diseñado con fines didácticos. Entonces aquí tenemos un oligodendrocito proyectando sus prolongaciones, ¿no? Aquí, vea, presenta unas prolongaciones, que estas prolongaciones van a ser escasas, ¿no? De aquí el nombre, la palabra oligo, que son escasas prolongaciones, y como estamos viendo aquí, va a encontrarse sosteniendo esta neurona, sosteniendo la neurona por un lado, y la función importante que él va a cumplir, fíjense, se encuentra a nivel del axón neuronal, que este hecho es de suma importancia. ¿Por qué? Porque va a permitir la formación de la mielina, pero con una característica, que estas células se encuentran a nivel del sistema nervioso central, por lo que van a producir la mielinización en el sistema nervioso central. Encontramos que son abundantes en los primeros estadios de vida del individuo, así cuando se están dando los procesos de mielinización en el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces van a ser células que son muy abundantes, y además de eso van a producir factores tróficos o de crecimiento neuronal. Y esto explica por qué estas células son abundantes en los primeros estadios de vida, ¿no? Porque es la etapa donde el cerebro está presentando mayor grado de crecimiento o de maduración. Vamos a encontrar que en los estadios, en las personas añosas, estos oligodendrocitos van a disminuir, por lo que la mielinización también se va a encontrar disminuida. Muy bien, entonces ahora vamos con los astrocitos. Entonces, los astrocitos vamos a encontrar que son células que tienen una forma de estrella, ¿no? Mire que tiene el aspecto de células en estrellas. De aquí su nombre, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Tiene el aspecto o la forma estrellada. Aquí vamos a escribirlo, estrellada, donde va a emitir unas prolongaciones, que esas prolongaciones se van a adherir a nivel de vasos sanguíneos, como lo estamos, prolongaciones que se van a emitir hacia ciertas estructuras, como son, por ejemplo, vasos sanguíneos. Aquí estamos viendo, esto es un vaso sanguíneo, inclusive a neuronas también, ¿no? Axones neuronales, a neuronas, para darle la función de que de sostén. Entonces estas prolongaciones van a permitir darle la función que es de sostén. Dependiendo de estas prolongaciones, encontramos que los astrocitos van a dar dos grandes variedades. Una variedad que son los astrocitos fibrosos, que ellos se caracterizan porque tienen prolongaciones que van a ser delgadas y de gran longitud, ¿no? Como estamos viendo aquí en este esquema, que lo estoy resaltando con esto. Y los otros, que son los protoplasmáticos, que van a emitir prolongaciones cortas y más gruesas, ¿no? Cortas y gruesas. Entonces, este hecho es lo que le permite dar la función, como ya hemos dicho anteriormente, que es la función de ¿qué? La función de sostén.
Bueno, el otro componente que vamos a mencionar son las llamadas células de Schwann. En primera instancia, las células de Schwann podemos decir que son células que se encargan de la producción de la mielina o interviene también en la mielinización, ¿no? Al igual que los oligodendrocitos, como habíamos mencionado. Pero se diferencia de esto porque van a producir mielina, ¿dónde? En el sistema nervioso periférico, es decir, a nivel de los nervios periféricos, ¿no? De modo que esto está intercambiando, relacionando constantemente la producción de la mielina. El esquema nos está mostrando aquí el núcleo de una célula de Schwann, miren, y nos va a dar aquí la forma como se va dando la mielinización, ¿no? Si somos atentos, vemos que va siguiendo un trayecto común, un trayecto que va a ser ¿qué? Concéntrico. Entonces produce la mielina a nivel del sistema nervioso periférico en una forma concéntrica, como lo hemos anotado en este sitio. Entonces la mielinización se va a producir de forma concéntrica, y este hecho me va a producir estos paqueticos o estos eslabones que estamos señalando aquí en corchete, estos eslabones que estamos señalando en corchete, que corresponden a la mielina, y estas estrecheces que tenemos aquí que corresponde a los llamados nodos de Ranvier, que como habíamos visto, estos nodos de Ranvier van a permitir un proceso de conducción importante en el nervio, que es la conducción saltatoria, ¿no? Que esta conducción saltatoria permite que se haga una conducción de manera de manera rápida. Entonces, este es el hecho que nos va a dar las células de Schwann. Y la característica principal de ella es que se va a encontrar, estas células se van a encontrar a nivel del sistema nervioso periférico. Finalmente, vamos a encontrar las células capsulares, ¿no? Estas células capsulares, que van a ser células también de sostén, que las vamos a encontrar a nivel de neuronas sensitivas. Vamos a encontrarlo a nivel de sosteniendo neuronas sensitivas, y vamos a encontrar también que sostienen neuronas autónomas. De modo que podemos decir que varias neuronas, en este caso sensitivas o autónomas, se van a sostener sobre una varias neuronas se van a sostener sobre una célula capsular. Muy bien. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, las células, aquí vamos a colocarle para dejarlo mucho más claro que estas se encuentran a nivel de neuronas sensitivas y neuronas motoras. ¿A nivel de qué? De ganglios. De ganglios, que son ¿cuáles? Ganglios sensitivos, y a nivel de ganglios autónomos. Entonces, este es el sitio donde vamos a encontrar este tipo de neuronas. Entonces, esto es de células de sostén. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con la celularidad. En una próxima charla, pues estaremos hablando específicamente de una estructura de gran importancia que está formada por algún tipo de esta célula, como es la barrera hematoencefálica cerebral. Hasta una próxima charla.